En el momento en que las cálidas luces doradas de la Aurora Elite Lounge se derramaron sobre el piso brillante como una fina capa de lujo fabricado, algo que nadie esperaba que sucediera. Un hombre común entró en el espacio más exclusivo de todo el LAX aeropuerto, y esa llegada aparentemente sin importancia impulsó silenciosamente a todo el sistema al borde del colapso. Nadie sabía que en tan solo unos minutos, este lugar se convertiría en el epicentro de un terremoto de gran magnitud. En el rincón más apartado de la salón, donde la iluminación se suavizaba con la calidez de la cera de abejas, y donde el lujo tranquilo se medía por la suave el tintineo de las cucharas de plata rozando el cristal. Elías Warren estaba allí sentado, quieto y en silencio, como una sombra. Llevaba un blazer gris oscuro sin hombros estructurados, camiseta negra ajustada, vaqueros oscuros y zapatillas blancas impecables que reflejaban la luz. Nada en su rostro exigía atención. Rasgos tranquilos, ojos firmes, el tipo de apariencia que fácilmente se confunde con la de cualquiera de los cientos de viajeros de negocios que pasan por allí, cada día. Pero si alguien miraba con atención, si su mirada se deslizaba sobre su muñeca izquierda, se darían cuenta del reloj de edición limitada L'Auron Ferrier hecho a medida para él. Un reloj que vale lo suficiente como para comprar un coche de lujo entero, pero que se usa con tanta moderación que aquellos que juzgaban el valor humano por las apariencias la pasarían por alto. Completamente. Para Elías eso fue intencional. Su silenciosa presencia no era debilidad. Era camuflaje. No era un simple pasajero de primera. Era él, nuevo propietario de Aurora Airlines, el CEO anónimo de Orion Capital, el hombre que acababa de comprar todo el sistema aéreo por una cifra que dejó atónito a todo Wall Street, $12.000 millones. Pero hoy, en ese lujoso salón, solo estaba el hombre de la camiseta negra. Y esa peligrosa normalidad le permitió ver todo lo que una vez había hecho. Aurora Airlines despreciaba la arrogancia de su personal, la sutil cultura de la discriminación, la actitud despectiva que se esconde tras la indiferencia. Sonríe, detrás del mostrador de servicio de mármol blanco liso. Elías observó a los dos nombres sobre los que le habían advertido sus informes internos. Greg Armon, de 35 años, cabello rígido con gel y una sonrisa pulida pero hueca, y Linda Rowan, de 48 años. Vieja, una mujer cuyos pasos rápidos y tacones afilados marcaban el ritmo de su propia autoritarismo. Greg se inclinó ante los pasajeros ricos y miraba directamente a cualquiera que consideraba insignificante. Linda justificó la mala conducta de Greg con líneas como, esa es la política o para la comodidad de los huéspedes prioritarios. Esa tarde, Elías vio a Greg darle una cálida bienvenida a un hombre con el rostro sonrojado. Un hombre de negocios, arrastrando una maleta ramoa bañada en oro. Se enfrió inmediatamente. Hacia una pareja de ancianos que luchaba por encontrar el baño. Linda estaba detrás de Greg, con la mirada afilada como una cuchilla, lista. Anotar, corregir o suprimir a cualquiera que ella sintiera que no merecía entrar. El salón de Elite Aurora. Elías sintió que se le encogía el estómago, no de ira, sino por familiaridad. Había visto a este tipo miles de veces, gente que malinterpretaba el poder, creyendo que su sonrisa y su uniforme les daban el derecho de decidir el futuro de otra persona. Pero bajo la apariencia tranquila de Elías, un pensamiento se afilaba como un cuchillo. No sabían que estaban a punto de ser evaluados, y esta prueba no tendría puntos de piedad. Elías tomó un sorbo de agua. El frío se extendía por su pecho. Miró por la ventana de cristal a Aurora. Vuelo 9. El avión que pronto abordaría mientras cargaban combustible. Un plan que había llevado 6 meses de preparación estaba llegando a su momento crucial. No, porque no quería destronar a nadie, sino porque necesitaba saber si valía la pena salvar a Aurora Airlines. Y entonces el momento fatídico cortó el silencio como una cuchilla. La puerta del salón se abrió de golpe y Marilyn Davenport, de 58 años, entró como una tormenta envuelta en cachemira. Cada paso que daba llevaba la autoridad de alguien que creía en la. El mundo debería apartarse para ella. Llevaba una bufanda de cachemira color crema y llevaba el nuevo bolso de mano tipo libro de Dior. Su rostro se levantó tan impecablemente que ninguna arruga se atrevió a quedarse. Sus ojos recorrieron la habitación como si fueran focos de un escenario, y luego se fijaron en la cala privada,
el rincón donde se sentaba Elías. Esa mirada no contenía sorpresa. La ira que lleva consigo, el tipo de ira que nace cuando alguien se atreve a ocupar un territorio. Ella cree que le pertenece. Elías sintió el cambio en el aire. Greg se enderezó al instante y Linda inclinó la cabeza con atención. No lo hicieron. Sabían qué pasaba, pero sabían que un invitado importante estaba disgustado. Elías respiró hondo y en silencio. Conocía bien esa sensación justo antes de. El sistema podrido se atrapa a sí mismo. Sabía que lo que estaba a punto de suceder expondría la verdadera naturaleza de Aurora Airlines, pieza por pieza. Y aunque nadie en la extravagante habitación se dio cuenta, la rueda del destino ya había comenzado a girar. Con una mirada de Marilyn Davenport, el momento del colapso se había confirmado oficialmente. Comenzado. Elías cerró los ojos brevemente. Sus labios se curvaron con un pensamiento que lo atravesó como un rayo de acero. Esta vez, ninguno de ustedes tendrá un lugar para esconderse. El refinado silencio de la Aurora Elite Lounge rompió el momento. Marilyn Davenport exhaló un suspiro lleno de desprecio. El clic agudo de su lengua cortaba el aire como una fina cuchilla. Ella estaba allí, una estatua tallada en seda y arrogancia, su mirada perforando a Elías Warren como si fuera una mancha sobre el impecable mostrador de mármol. La atmósfera en el salón se desvaneció. La temperatura pareció bajar unos grados mientras Greg Armond se apresuraba a sonreír con tanta rapidez que torció el rostro, mientras Linda Rouen lo seguía de cerca con la expresión de alguien a punto de firmar un contrato. Orden de castigo. Marilyn no necesitó muchas palabras. Una mirada fue suficiente para que Greg comprendiera que acababa de aparecer un problema. Elías los observaba desde lejos, con la mirada neutral como un lago en calma. Sin embargo, en su interior, cada pequeño movimiento era analizado con precisión. Greg hizo una reverencia tan profunda que casi se desplomó. La mitad de su sonrisa goteaba con desesperada obediencia mientras Linda ajustaba el nombre placa en su pecho, su expresión cambiando a esa fabricada. A la gente con autoridad como ella le encantaba usar. Marilyn se acercó al mostrador y golpeó su bolso Dior con tanta fuerza que hizo saltar a algunos pasajeros. Se inclinó. Entró, levantando la barbilla como si se dirigiera a uno de sus subordinados. «Quiero saber», dijo, su voz aguda como acero envuelto en terciopelo. «¿Por qué alguien así es sentado en mi zona privada?» Palabras como esas cayeron al suelo como un charco de aceite tóxico se extendía. Greg lo entendió de inmediato. Inclinó se dirigió hacia Elías, y sus ojos adoptaron esa familiar expresión de desdén. «Lo siento, señora Davenport», susurró, en voz baja, pero perfectamente audible para Elías. «Ese fue nuestro error. Déjame encargarme de ello de inmediato». Caminó hacia Elías con la postura de alguien que se preparaba para ejecutar una orden de expulsión. Linda caminaba a su lado. Una sonrisa educada se estiró como una cuerda tensa, sus ojos listos para llorar. Elías aparte para proteger los derechos de los clientes leales. Elías colocó su copa sobre la mesa. Tenía las manos relajadas, pero la mirada fría. Sabía que la verdadera prueba había comenzado. Greg se detuvo frente a él y cambió a ese tono artificialmente autoritario que siempre usaban los empleados borrachos y con poder, cuando creían tener la sartén por el mango. Sir Greg no se molestó en mencionar su nombre. «Lamento informarle que están sentados en un área reservada para miembros Platinum Eclipse. Necesitamos que se dirijan a la sección de asientos estándar». Elías respondió con calma, en voz baja y firme, sin mostrar rastro alguno de miedo. «Soy un pasajero de primera. Mi boleto me da acceso a todas las instalaciones de este». Greg miró el billete, pero Elías vio el segundo exacto en que la mente de Greg apagado. No porque el boleto no fuera válido, sino porque Elías no era él. Greg esperaba ver a esa persona en ese asiento. Linda deslizó su voz, fría y dominante. «Esto es una cuestión de experiencia del huésped. Algunos pasajeros VIP tienen preferencias y somos responsables de garantizar su comodidad». Elías inhaló ligeramente. «Las preferencias no son políticas», dijo. «Y la comodidad no es una justificación para discriminación». El aire en la habitación se tensó como si todos. El oxígeno había sido succionado.
Algunos pasajeros miraron hacia allá. Otros fingían estar concentrados en sus computadoras portátiles, pero sus oídos estaban alerta. Connor, un joven ingeniero sentado cerca, tragó saliva en silencio, percibiendo este momento. Sería algo que nunca olvidaría. Marilyn observaba desde lejos, sus labios curvándose en una sonrisa victoriosa antes de que la batalla siquiera hubiera comenzado. ¿Cómo? Es ridículo, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Alguien como tú sentado ahí. El mundo realmente está perdiendo su orden. El comentario hizo enojar a varios. El salón se tensó con incomodidad, pero nadie se atrevió a intervenir. Linda dio un paso adelante, en voz más baja, pero aún más peligroso. Si sigues causando problemas, llamaré a la seguridad del aeropuerto y no se le permitirá abordar su vuelo hoy. Fue una amenaza flagrante. Greg estaba de pie junto a ella, sonriendo como si su autoridad acabara de ser elevada. Elías. Los miré, no enojado, solo decepcionado. Una profunda y fría decepción, como nieve fresca que se posaba sobre todo. Él puso en marcha su movimiento, suave pero afilado como una cuchilla. Greg apenas tuvo tiempo de respirar antes de que Elías pronunció 3 palabras que les pusieron los pelos de punta. Cumpliré. Greg parpadeó, confundida. Los ojos de Linda parpadearon con incertidumbre momentánea. Elías tomó su billetera y levantó su tableta. Dejaré este asiento, dijo. Dijo lentamente, porque esta es una orden incorrecta. Quiero que ambos entiendan. Eso está claro. Salió de la cala privada y pasó junto a Marilyn, quien se quedó con el rostro inclinado con orgullo. No lo miró, solo lanzó una frase que parecía salfrotada en el aire. Por fin, alguien que sabe cuál es su lugar. Elías no reaccionó, pero en sus ojos apareció una pequeña chispa peligrosa. Se sentó. Sentado en el peor asiento del salón, una fría silla de plástico junto a la ruidosa barra y el baño. Un lugar que Greg había elegido deliberadamente para enfatizar un mensaje que no le correspondía aquí. Pero Greg no lo sabía. Linda no lo sabía. Marilyn no lo sabía. En el momento exacto en que obligó a Elías a mudarse, su destino estaba sellado. Elías desbloqueó su teléfono. No. Expresión. Sin manos temblorosas. Sin enojo. Solo un mensaje corto. Código Ben. En otro rincón del aeropuerto, el asistente Ben Ortega vio el mensaje y se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. Solo 3 personas en Orión Capital conocían ese código. Señalaba el nivel más alto de crisis en el piso 47 dentro de la oficina de cristal de Aurora Aerolíneas. El presidente David Langford estaba tomando café cuando su teléfono vibró. Después de escuchar la primera frase, su rostro palideció y su mano comenzó a sacudir. El señor Warren fue retirado del salón. De vuelta en el Aurora Elite. En el salón, Elías dejó su teléfono, con la mirada tranquila mientras miraba hacia él. Cala privada donde Marilyn pedía champán. Greg se quedó allí como un pequeño rey, saboreando la victoria, y Linda estaba escribiendo algo como si acabara de completó una misión importante. Elías se sentó allí en silencio, pero dentro de el silencio era la cuenta regresiva de una tormenta que ellos habían provocado. Ellos mismos, y estaba sucediendo muy rápido. El minutero del reloj de pared dentro de la Aurora Elite Lounge pasó las 4:01. Por la tarde, la habitación parecía como si el mundo se moviera en perfecta rutina. La máquina de café expreso silbó constantemente. Suaves luces doradas bañaban las mesas de nogal. Algunos pasajeros se ajustaron sus documentos mientras otros revisaban sus teléfonos. Pero debajo de eso, superficie tranquila, la paz no era más que una fina máscara que cubría una explosión. Edificio segundo a segundo. Elías Warren se sentó solo en la silla de plástico cerca del bar. Las luces de neón proyectaban un brillo pálido sobre su rostro, resaltando un nivel inquietante de serenidad. Sin embargo, cualquiera lo suficientemente observador se daría cuenta de que esta calma no era resignación. Era el silencio de una tormenta esperando el momento exacto para rasgar el cielo. Su teléfono vibró levemente en la palma de su mano. Un mensaje de Ben se comunicó. Él es en camino. Elías asintió levemente, sin expresión. Pero dentro de él, la pesada
Los engranajes de una vasta máquina de poder habían comenzado a girar. En el mostrador de facturación, Greg Armon permaneció completamente ajeno a lo que ocurría. Se apoyó en el escritorio, contando con orgullo la historia de cómo manejó a un pasajero problemático. Su tono, presumido, su sonrisa se estiró tanto que se volvió desagradable. Sus ojos brillaban con la emoción de humillar a alguien que creía inferior a él. Se sentó en la guarida privada como si era alguien de quien Greg se jactó a gritos. Le dije que se moviera. Fin de la historia. De pie. A su lado, Linda Rowan sostenía su portapapeles, sin darse cuenta de que su mano temblaba ligeramente, no por miedo, sino de la emoción. Tenía una creencia casi supersticiosa de que su poder dentro de este salón era absoluto. Enderezó sus labios uniformes, los presionó con satisfacción, luego declaró: tenemos que proteger los estándares de este salón. A la gente le gusta. La señora Davenport es quien mantiene viva a Aurora. Marilyn Davenport, sentada en el cala privada, creía que tenía una herencia natural, levantó su copa de champán y la hizo girar como si saboreando la victoria. Su sonrisa contenía una extraña crueldad, la expresión de alguien que encontró el equilibrio en la vida degradando a los demás. Elías los observó a todos, en silencio, pero evaluando cada detalle. Entonces su teléfono vibró de nuevo. Una llamada. El señor. La voz de Warren Benn era baja, pero urgente. Me he comunicado con el presidente Langford. Elías se llevó el teléfono a la oreja y la primera frase que pronunció casi le paró el corazón a David Langford. El presidente estaba sentado en su oficina de Aurora Airlines, con vista a las calles de Los Ángeles. David. Me sacaron del salón. Un mortal. Se hizo el silencio. En su espaciosa oficina, David se puso de pie de golpe, deslizando su silla hacia atrás. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? Greg Armon y Linda Rowan. La voz de Elías era fría como el acero, sin una sola temblor. Te quiero en el Aurora Elite Lounge. En 25 minutos. Trae. La jefa de recursos humanos, Melissa Cole. Si llegas un minuto tarde. Elías. Miró el reloj de pared, el segundero cortando el tiempo como una cuchilla. Presenta tu renuncia. Terminó la llamada antes de que David pudiera responder. David Langford se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza como si alguien le hubiera golpeado el pecho. 25 minutos. Él susurró para sí mismo, abriendo de golpe un cajón para coger las llaves del coche. Había solo una respuesta. De vuelta en el salón, el aire aún flotaba con aire artificial. Calma. Nadie se dio cuenta de que una revolución cultural se acercaba a ellos con cada tic-tac del reloj. Elías abrió su tableta y comenzó a tomar notas. Una conclusión, una prueba, una decisión. No necesitaba registrar lo que Greg o Linda habían dicho. La memoria de Elías estaba afilada como acero templado. Cada palabra aún flotaba en el aire. En el rincón más alejado, con Nor, el joven. El ingeniero observó a Elías con creciente confusión. El hombre no se parecía en nada a alguien que había sido humillado. Había algo estable en él, algo controlado, como si ya tuviera toda la situación en la palma de la mano. Su mano. Algo anda mal, susurró con Nor, justo cuando la tensión se acentuaba. Suficiente para hacer estallar el sistema de anuncios. Sonó: pasajeros de primera clase y socios Platinum Eclipse, prepárense para el embarque. Vuelo Aurora 9. Greg inmediatamente dio un paso adelante, se ajustó la corbata y tomó el micrófono como un rey preparándose para dirigir. Su corte, anunció en voz alta. Miembros Platinum Eclipse, por favor, aborden primero. Los pasajeros hicieron fila tranquilamente, sin saber que estaban a punto de presenciar un momento histórico. Para la aerolínea. Marilyn encabezó la fila, su mirada recorriendo sobre Elías mientras pasaba, saboreando la oportunidad de herirlo una última vez. Te conviene más la economía, dijo con frialdad. Elías la miró sin responder. Pero algo en su mirada serena hizo que Marilyn se estremeciera, un escalofrío que no podía explicar. Linda y Greg se posicionaron en la puerta de embarque, con sonrisas profesionales tan perfectas que parecían falsas. No tenía ni idea de lo que venía. El minutero marcó 409. Quedaba un minuto. Elías se levantó de su asiento y se dirigió al centro de la sala. Habitación.
Algunas personas levantaron la vista, desconcertadas por su movimiento, y exactamente a las 4:10, las puertas de cristal del salón se abrieron de golpe. 3 personas entraron. En ese mismo instante, el silencio dentro del salón se derrumbó como un cristal roto. David Langford, presidente de Aurora Airlines, con el rostro enrojecido y la respiración entrecortada. Melissa Cole, la directora de Recursos Humanos, con una expresión afilada como una cuchilla. Y detrás de ellos, 2 altos ejecutivos, gerentes de seguridad del aeropuerto, con placas plateadas que reflejan la luz. Toda la sala VIP se quedó paralizado. Greg dejó caer el escáner de tarjetas de embarque. Linda abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Emergió. Marilyn se dio la vuelta a mitad de un sorbo. La sonrisa en sus labios se volvió rígida como yeso. Los ojos de David recorrieron la habitación caótica. No vio a Elías. El pánico lo invadió. Giró bruscamente. ¿Me buscas? David Elías se quedó de pie. Detrás de él, su voz tan tranquila que parecía más fría que el aire acondicionado. David se sobresaltó, con el rostro pálido. «¿Usted, señor Warren?» Y en ese momento, todo el Aurora Elite Lounge se dio cuenta. 2 cosas a la vez. 1. Elías Warren no era el hombre que creían que era. 2. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder lo cambiaría todo. Aurora Elite. El salón cayó en un silencio tan absoluto que parecía como si alguien hubiera sellado todo. Aire dentro de una gigantesca caja de cristal. Todas las miradas se posaron en el presidente de Aurora Airlines, de pie frente a Elías como un estudiante que hubiera cometido un grave error. Ofensa. Nadie respiró hondo. Nadie se atrevió a moverse porque la habitación estaba cargada con una sensación inequívoca de que estaban presenciando un momento que no era simplemente un incidente del aeropuerto, sino el pronunciamiento de una sentencia de poder. David Langford tragó saliva con dificultad. Su voz, temblando como una cuerda demasiado tensa. «Señor Warren, vine tan pronto como pude». «Recibido». Elías dio un paso adelante, su mirada atravesando al presidente con una calma tan aguda como una cuchilla fina. «No te pedí que vinieras pronto», dijo. Lentamente, cada palabra pesada como una piedra. «Te pedí que vinieras a tiempo». El reloj. En el muro acababan de dar las 4:10 y 45 segundos. David inclinó la cabeza, respirando. Inestable. «Sí, llegué a tiempo». Elías no respondió. Se giró hacia el salón. Frente a todos. Greg Armond se quedó congelado como una estatua tallada en pura desesperación. Linda Rouen agarró su portapapeles con tanta fuerza que las articulaciones de sus dedos se habían roto. Se puso blanca, con la boca abierta, pero sin emitir sonido alguno. En la cala privada, Marilyn Davenport dejó lentamente su copa de champán en su mano, temblando. A pesar de su intento de parecer superior, Elías caminó hacia la piedra blanca. Mostrador de servicio, el lugar donde todo había comenzado. Sus pasos resonó en ritmos fríos y uniformes, haciendo que cada persona en el salón contuviera la respiración, como si estuvieran escuchando una sentencia de muerte que se dictaba paso a paso. Greg Armond. Elías, dijo su voz, no fuerte, pero con suficiente peso para que todos oyeran con claridad. Greg se sobresaltó y luego forzó una sonrisa distorsionada. «Señor, yo creo que hubo un malentendido». Silencio. Solo una palabra, corta, precisa. Y esa única orden golpeó tan fuerte que la boca de Greg se cerró instantáneamente como si alguien había presionado un botón de silencio. Elías se giró hacia Melissa Cole, que estaba de pie junto a él. Los 2 agentes de seguridad. «Señorita Cole, por favor, presente sus hallazgos». Melissa abrió su tableta, inexpresiva, despiadada. Su voz. Sonaron como golpes de martillo, nítidos y absolutamente objetivos, basados en el video y audio recuperado de las cámaras del salón entre las 3:30 y las 4:13. Hemos grabado lo siguiente. Un empleado, Greg Armond, instruyó a un pasajero de primera clase abandonar un área legítimamente permitida, no con base en una política, sino con base en favoritismo hacia un miembro de Eclipse Platino. El rostro de Greg palideció. Melissa continuó. Armond usó un lenguaje amenazante para el empleado, incluido él. Frase. Podemos llamar seguridad para imponer una autoridad ilegítima.
Linda pisó. Retrocedió medio paso, pero Elías giró su mirada hacia ella y ella se congeló instantáneamente. Melissa dijo, su voz bajando ligeramente de volumen, pero aumentando en agudeza. El empleado Armón no hizo ningún comentario. Intentaron verificar los derechos reales del pasajero. En cambio, se basaron en juicios basados en la apariencia y suposiciones personales. Esto viola la política antidiscriminación de Aurora Airlines. Un murmullo de un pasajero se extendió por la habitación y luego desapareció cuando Linda disparó una mirada en esa dirección. Pero esta vez, su mirada había perdido todo su poder. Se sacudió débil y hueco. Melissa se movió hacia Linda. Con respecto a supervisora Linda Rowan, las cámaras mostraron que amenazó con revocar los privilegios de embarque de los pasajeros sin causa legítima y aplicó reglas incorrectas para favorecer a un cliente habitual. Linda se tragó la voz, quebrándose. Solo la seguía. ¿Me seguiste? Nada, interrumpió Elías. Lo amplificaste. Melissa miró a Elías, luego pronunció la frase que hizo que toda la sala se sintiera como si el suelo se hubiera inclinado bajo sus pies. Conclusión: las acciones de ambos empleados constituyen una violación grave de nivel 1, incluyendo discriminación basada en prejuicios, abuso de autoridad, amenazas hacia un pasajero, y socavando la experiencia del cliente. La sala quedó tan silenciosa que el tic-tac de el segundero resonó como un metrónomo. Elías miró fijamente a Greg y Linda. Ambos están despedidos con efecto inmediato. A partir de ahora, Greg dejó escapar un sonido como alguien le había quitado el aire de un puñetazo. Señor Warren, por favor. Tengo hijos. Mi esposa, la hipoteca, por favor. Elías ladeó ligeramente la cabeza, con voz tranquila, pero fría como el hielo. Deberías. ¿Has pensado en tus hijos antes de decidir humillar a alguien solo para complacer a una mujer que se cree una deidad? Greg se derrumbó y lloró desconsoladamente. Linda sollozó ahogadamente, pero se obligó a tragarse el dolor. En ese momento, el chasquido agudo de Marilyn. Los tacones cortaron el aire. Ella dio un paso adelante, fingiendo indignación. Creo que todos están exagerando. Fue un pequeño malentendido. Nadie resultó herido. Elías giró la cabeza hacia ella. Su mirada era serena, pero con algo que hacía de Marilyn una mujer acostumbrada al poder. Durante más de 3 décadas, la culpa la atravesó. ¿Cómo te llamas? Elías. Preguntó, aunque ya lo sabía. Marilyn levantó la barbilla intentando recuperar su aura. Soy Marilyn Davenport, platino por 12 años. Y exijo que Elías no la dejara terminar. Señora Cole, dijo, con los ojos. Fijó su historial en Marilyn. Melissa abrió su tableta. En el pasado 12 meses, comenzó. La señora Davenport ha sido registrada con 14 infracciones. 1. Abusar verbalmente de una azafata. 2. Retrasar el rodaje desde la puerta debido a negativa a guardar equipaje. 3. Presentar una denuncia falsa contra un joven piloto. 4. Conducta bajo los efectos del alcohol en Sapphire Lounge, Chicago. 5. Discriminación. Comentarios hacia los pasajeros. Cada punto fue como un mazazo. La cara de Marilyn cambió de roja a blanca como la tiza. No puedes hacer esto, gritó. Su voz se quebró. Soy su cliente más valioso. Elías la interrumpió con una leve sonrisa. Una sonrisa que le provocó escalofríos. Cada columna vertebral en la sala. No, eres el cliente más dañino. Y luego él dio el veredicto. Su estatus de eclipse platino queda revocado. 2 millones. Las millas se pierden y se le prohíbe permanentemente el acceso a todas las aerolíneas bajo el capital de Orión. Un jadeo colectivo atravesó el área de pasajeros. Marilyn se tambaleó hacia atrás, con las piernas temblando tanto, con tanta fuerza que casi se desploma. No, mis 2 millones de millas. Esos 2 millones de millas se transferirán al fondo de ayuda del puente aéreo. Elías dijo, con voz firme y ligera. Llevarán trabajadores humanitarios a lugares en necesidad. Un propósito mucho mejor que el tuyo. Las palabras de Marilyn se disolvieron en el silencio. Greg y Linda estaban en completa ruina. David Langford estaba cerca, pálido, como si, al darse cuenta de que estaba junto a un reactor nuclear, en ese instante,
Todos los que estaban en el Aurora Elite Lounge entendieron una verdad. La gente que una vez creyó gobernar este lugar. Greg con su sonrisa pulida. Linda con su portapapeles frío. Marilyn con su. La superioridad heredada solo había sido sentarse en asientos que no merecían y disfrutar de privilegios que nunca entendieron. Y hoy les habían quitado esos asientos. Ninguna disculpa pudo salvarlos. Ninguna conexión era lo suficientemente fuerte como para protegerlos. Ni una pizca de orgullo. Permaneció. El tribunal de poder había hablado, y la persona que leía el veredicto era el mismo hombre al que habían subestimado más que a nadie. Elías puso fin a la primera ola de tormenta con una frase que sumió la sala en un silencio absoluto. El privilegio no es un abrigo lujoso. Es un espejo desnudo. Y hoy solo hice que se miraran con más claridad. En el momento en que se dictó el veredicto, sonó a través del salón como una campana fría, y dentro del cálido resplandor dorado de la Aurora Elite Lounge, todo se volvió despojado de una manera que era casi aterradora. El falso poder se evaporó como humo. Elegantes máscaras cayeron sin hacer ruido, y 3 personas que una vez. Los que se creían intocables ahora se enfrentaban a la única verdad que era real. Peso, sus propias decisiones. Greg se cubrió la cara, sin aliento. En ráfagas cortas y desiguales, su desesperado placer el uno sobre el otro como un perdido niño entre la multitud. Sin embargo, ya nadie se sentía inclinado a acercarse. Señor Warren, por favor. No fue mi intención. Solo quería complacer a los invitados VIP. Lloró, pero sus lágrimas no despertaron compasión. Sonaba como el llanto de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que había construido su vida sobre un orgullo barato. Y ahora, el único hogar que le quedaba era el vacío del arrepentimiento. Linda se quedó paralizada. Su rostro estaba pálido como cera derretida. Nunca imaginó que sería ella la indicada. Derribado. Después de 20 años en la industria, ella creía que entendía. Rowan caminaba pálida y vacía, agarrando el portapapeles que había tratado como un cetro real durante años, ahora nada más que un trozo de madera inútil. Los 2 agentes de seguridad no los tocaron. Sin embargo, su presencia se sentía como manos invisibles que los empujaban hacia adelante y los obligaban a bajar. El largo pasillo interno de Aurora Airlines, mientras empleados atónitos hacen fila. El pasillo, vigilado en un pesado silencio. La gran puerta metálica de la oficina de empleados. La salida se abrió con un fuerte clic mecánico, revelando un corredor de servicio conectado a áreas de almacenamiento, suministro, habitaciones y baños para el personal. Un lugar por el que Greg y Linda habían pasado miles de veces. De tiempos con pasos seguros ahora transformados en un guante humillante. Se vieron obligados a cruzar. Manipuladores de carga, limpiadores y personal de catering. Se detuvo a mirarlos, silenciosos e inexpresivos. Sin burla, sin compasión, solo observando. Porque todos entendieron que hoy no se trataba solo de Greg y Linda. Hoy era el día en que la cultura de Aurora Airlines quedó expuesta. Greg apretó los labios y bajó la cabeza para evitar las escaleras. Una vez. Se creía el rey sin corona del salón, el que decidía quién entraba, quién era expulsado, quién merecía una sonrisa, y que merecía desprecio. Ahora lo único que deseaba era desaparecer. Deslizarse en la grieta entre 2 baldosas del suelo. Linda caminaba lentamente cada paso, tan pesado, como si arrastrara 18 años de carrera tras ella. Había escrito informes de despido de decenas de empleados, a veces por pequeños errores, como llegar unos minutos después. Tarde. Había repetido la misma frase durante años. Esta empresa no. Tolerar la debilidad. Y ahora era la prueba viviente de esa sentencia, pero de una manera mucho más dura que jamás había imaginado. Greg de repente dejó de apoyarse contra la pared como si sus piernas estuvieran a punto de rendirse. No puedo hacer esto. Linda se volvió hacia él, con los ojos llenos de confusión y profunda humillación. Vete, Greg. Que se acabe. Pero Greg negó con la cabeza, su voz baja, delgada y rota, como el susurro de un hombre cuyo el alma se había soltado. Lo perdí todo, todo, mi casa, mis hijos. Linda apretó las manos. El dolor agudo en sus articulaciones le recordó que la vida no tiene piedad de quienes se salen de la línea de la decencia. Estoy cansada, susurró.
crujiendo como un cristal al chocar con una baldosa. Toda mi vida creí que estaba defendiendo estándares, pero solo estaba mostrando arrogancia ante los demás. Una de las. Los oficiales de seguridad hablaron con una voz completamente neutral. Ambos, por favor. Sigue moviéndote. Necesitamos recoger tus credenciales de acceso. Caminaron de nuevo, piernas arrastrándose como si estuvieran encadenados. Cuando llegaron al mostrador de seguridad de recursos humanos, Linda vio algo que casi la hizo desmayarse de nuevo. El guardia de seguridad de turno era el mismo hombre. Ella lo había regañado sin piedad una vez porque él se olvidó de saludarla en un viaje apresurado. Mañana. La miró ahora sin emoción, sin satisfacción, sin consuelo. Simplemente extendió su mano. Tu placa. Los dedos de Linda temblaban mientras desenganchaba la credencial de su cordón, sintiendo como si se estuviera desprendiendo de su toda la vida. Greg le entregó la suya, pero su mano temblaba tan violentamente que el guardia tuvo que agarrar la tarjeta antes de que cayera al suelo. Un pequeño clic resonó cuando ambos. Las insignias fueron desactivadas y arrojadas a la caja de recolección de metal. El sonido era pequeño y ordinario, pero para Greg y Linda fue el portazo de una puerta que se cerró para siempre. Sobre sus antiguas vidas. Tienes 5 minutos para recoger tus pertenencias personales. Un oficial dijo, serán escoltados fuera después. Entraron al vestuario. Linda abrió su casillero y encontró solo unos pocos papeles viejos, una taza azul oscuro con la imagen de Aurora y una foto de su gato y una bolsa de almendras entreabierta. De repente, cada pequeño objeto parecía evidencia de una vida construida sobre cimientos equivocados. Cuando finalmente abandonaron el edificio del personal, no salieron. No solo no pasaban por las puertas principales, sino también por el muelle de carga, donde el combustible para aviones flotaba en el aire y el rugido de los carros de carga ahogaba casi todos los demás sonidos. Greg se protegió los ojos de los fuertes. Luz del sol. Un Cadillac Escalade negro los esperaba. El conductor en un hombre con traje a medida estaba de pie junto a él con una expresión perfectamente ilegible. Greg frunció el ceño confundido y Linda instintivamente dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Qué es esto?, preguntó Greg. El conductor inclinó la cabeza ligeramente. El señor Warren envió el coche. Dijo, este es el último viaje que Aurora cubrirá por ti. Linda soltó un suspiro brusco, con el terror reflejado en sus ojos. Comprendió de inmediato. Esto no era amabilidad. Era precisión, una lección dolorosa envuelta en lujo. Subieron al coche, obligados por la sensación de que negarse no cambiaría nada. La puerta se cerró, sellándolos. En un silencio más denso que los asientos de cuero que los rodeaban. Greg inhaló temblorosamente, aferrándose a un frágil hilo de esperanza. Quizás solo quiere que nos volvamos a casa sana y salva. Linda abrió la bolsa que el conductor había dejado a su lado. Dentro había una bolsa blanca, sobre con el logo de Orión Capital. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro había una sola hoja de papel de primera calidad. La leyó en voz alta, su voz estrangulado. Greg Armon y Linda Rowan. Este es el último momento para cualquiera de ustedes. Se sentará en un espacio diseñado para huéspedes premium. Disfrute de la comodidad que siempre ha querido proteger. Pisoteando a otros. El viaje está completamente pagado. Sin embargo, la factura de $4,500, el equivalente al servicio terrestre de clase ejecutiva privada, se enviará a sus domicilios particulares y se deducirá de su pago final. Compensación. Greg se quedó boquiabierto y sollozó ahogadamente. Linda dejó caer el sobre al suelo. Ninguno de los dos podía hablar, no por enojo, sino de la verdad que se asentaba. Esto no era solo un castigo. Esta era la primera vez. Se les obligaba a sentir el dolor que tantas veces habían causado a otros. El coche salió del aeropuerto, dejando atrás a 2 antiguos guardianes que una vez estuvieron por encima de todos los demás, ahora reducidos a nada más que 2 sombras silenciosas que flotan a través de una vasta ciudad donde el privilegio ya no los protegía y la arrogancia finalmente se había doblegado ante la justicia. Las puertas de cristal de la Aurora Elite Lounge se cerraron detrás de Marilyn Davenport con un suave clic que sonó como la rotura de un lujoso sueño. Ahora estaba de pie en el área pública del aeropuerto,
donde las duras luces blancas exponían pisos manchados de goma, anuncios repetitivos que zumbaban en lo alto y las multitudes se movían como mareas caóticas. Este no era su mundo. Este no era un lugar en el que alguna vez creyó que tendría que estar. Y por esa razón, la caída dolió 1000 veces más. Marilyn tiró del brazo de su esposo Robert como si él era más bien un asistente y no el hombre que había estado a su lado durante 30 años. «Llama al abogado», gritó. «Llama a Charles ahora mismo. Voy a demandarlo. Voy a demandar a esa patética aerolínea hasta que colapse. Nadie tiene derecho a tratar. A mí me gusta esto. Nadie». Robert se detuvo en medio de la multitud apresurada. Sus ojos cansados y amargados. «Caroline, no lo entiendes», dijo en voz baja. Y temblando como una cuerda que ha estado demasiado tensa durante demasiado tiempo. Todos estaban filmando. Te grabaron. Marilyn se dio la vuelta. La furia ardía en ella. Ojos. ¿Y qué? No hice nada malo. Simplemente pedí mi asiento. Llamaste. La gente es basura, respondió Robert, y cada palabra cayó como una piedra. Amenazaste. Los insultaste. Y ese hombre es el director ejecutivo de toda la corporación. Marilyn soltó una risa frágil, fina y sin aliento, como alguien que hubiera subido demasiado rápido una colina empinada. Tú. Ahora se están poniendo de su lado. Ese hombre es solo un Robert. Córtenla. Y para él, por primera vez en muchos años, su voz ya no temblaba. Era firme, sólida. Allí. No hay lado, Marilyn. Solo la verdad. Y la verdad es que tú cruzó la línea hace mucho tiempo. Marilyn se quedó paralizada, mirando al hombre que había estado a su lado en cada gala, cada cena benéfica, cada alfombra roja. Evento, ahora mirándola con una decepción tan profunda que no podía comprenderla. «¿Crees que estoy equivocada?» Ella susurró su voz, deshilachándose como un hilo a punto de romperse. «No», dijo Robert. En voz baja. «No solo estás equivocado. Eres tóxico». A partir de ese momento, Marilyn no dijo nada. Caminó rápido, como si intentara escapar de la intensa luz blanca, exponiendo quién era en realidad. Se dirigió directamente al mostrador de facturación de British Aurora, creyendo que le extenderían una alfombra roja como siempre. 2 billetes de primera clase a Londres, el primer vuelo. Su voz era tensa, dominante. La agente escribió su nombre. La sonrisa en su rostro se atenuó levemente. Luego un poco más, y luego desapareció por completo. «Un momento, por favor, mamá», dijo, contestando el teléfono. Marilyn frunció el ceño. «¿Cuál es tu problema?» «Estoy en». Tenía prisa. Llegó un supervisor, revisó la pantalla y luego levantó la vista. «La señora Davenport, no podemos venderte una entrada». Los ojos de Marilyn se abrieron y su voz se abrió, disparándose en tono. «¿Por qué no? Esta es la Aurora Británica. Solo tengo prohibido la aerolínea Aurora Básica. Eso no tiene nada que ver con esto». El supervisor negó con la cabeza, tranquilo pero firme. «Aurora Airlines es nuestro socio principal en el Alianza Global Connect. Cuando un operador emite una prohibición permanente para productos peligrosos. Comportamiento. Todas las aerolíneas asociadas deben aplicar la misma política. Su perfil ha sido marcado en nivel rojo. No podemos atenderle». Nivel rojo. Marilyn se atragantó. «Yo, un pasajero fiel durante más de 10 años. 2 millones de millas». El supervisor hablaba como si recitara un reglamento frío. Su conducta discriminatoria fue evaluada como una infracción grave. Se compartieron todos los registros. «Lo siento mucho, señora Davenport. No se le permite viajar con ninguna aerolínea de la Alianza». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Por la columna de Marilyn. Ella retrocedió, con la boca abierta, sin poder pronunciar palabra. Robert puso una mano suave sobre su brazo, pero ella se apartó bruscamente como si se quemara. «Imposible. Imposible». Corrió a American Aurora, luego a United Aurora, luego a una aerolínea regional más pequeña. Cada una repitió el misma línea. «Lo sentimos, mamá. No podemos atenderte». Cada disculpa se sentía como un cuchillo cortando, desprendiéndose de la vida privilegiada que había construido como una armadura a su alrededor.
Finalmente, presa del pánico, corrió al Amex Centurion Lounge, la marca que creía que era tan intocable como ella misma creía alguna vez. «Quiero entrar», casi jadeó, mostrando su tarjeta platino al personal. «Miembro». El empleado miró la tarjeta, luego la pantalla. Su mirada se suavizó. No. Con lástima, pero con la resignación de quien ha visto a mucha gente quebrarse. Cuando su mundo de privilegios se derrumbó repentinamente. Señora Davenport, su relato está bloqueado temporalmente debido a una investigación de violación ética relacionada con su socio de la aerolínea. No puedo dejarte entrar. No, gritó Marilyn. No tienes derecho. Soy platino. Soy. No eres nada ahora, dijo Robert, con voz agotada. Caroline, deberíamos irnos. Esas 3 palabras, nada ahora, rompieron un muro de cristal dentro de su mente. Ella, quien una vez veía a los empleados como herramientas y salones, como su reino personal, ahora encontrado. Ella misma se hundió en una silla de plástico fría y dura en la sala de espera pública. Sola, rodeada por el olor a queso derretido de un puesto de comida rápida y gritos agudos de niños inquietos. Sus manos temblaban mientras intentaba buscar un vuelo en una aerolínea de bajo coste, cualquier aerolínea, pero sus dedos temblaban tan violentamente. La pantalla seguía deslizándose. Robert puso una mano sobre su hombro, y esta vez no lo empujó. Simplemente se sentó allí, pequeña, perdida, expuesta de alguna manera. Ella nunca había estado. A su alrededor, los viajeros pasaban sin reconocerla, sin saber quién era. Una vez creyeron que lo era. Solo vieron a una mujer sentada sola, temblando en un aeropuerto abarrotado, un lugar demasiado común y corriente, demasiado desconocido para alguien que había pasado su vida en ropa de terciopelo. Espacios. En ese momento, todos los privilegios a los que se había aferrado se disolvieron en el aire. Como humo. No le gritaron. No la esposaron. No la hicieron públicamente. Humillado. Pero para alguien como Marilyn Davenport, perder el privilegio fue lo más brutal. Castigo de todos. Y esto fue solo el comienzo. El vuelo 9 de Aurora acababa de despegar. Pista, los motores zumbaban suavemente mientras el avión se establecía en su velocidad de crucero. Altitud. Pero dentro de la cabaña, otro tipo de tormenta se estaba desarrollando. Una no. Impulsados por la autoridad o las decisiones que se imponen, sino por la velocidad de Internet y millones de ojos listos para juzgar cada detalle. Alex Su, el joven bloguero tecnológico con el pelo desordenado y una portátil prácticamente pegado a su mochila, sentado en el asiento 13, y su mente corría tan rápido que casi echaba humo. Abrió el archivo de video que había capturado. Dentro de la Aurora Elite Lounge, sus manos temblaban levemente, no por miedo, pero de la conciencia de que tenía en sus manos una verdadera bomba de información. Alex reprodujo el momento en que Elias Warren se encontraba en el centro del salón, con una luz dorada iluminando su rostro tranquilo y dominante, cara como la de un general preparándose para dar un veredicto. Luego, la grabación de Greg pidiendo perdón. Linda Pale como Wax y Marilyn Davenport, la mujer que una vez trató el salón como su reino privado colapsando en una completa vergüenza. Todo estaba allí, y el video era tan nítido que casi llevaba la emoción dentro. Alex ajustó el audio y cortó el temblor. Primeros segundos y subtítulos añadidos para que los espectadores captaran cada palabra. Sí lo hago. No publiques esto, murmuró que sería un delito contra Internet. Abrió su portátil. Inició sesión en su popular aplicación de tecnología. Blog, Techai Journal, y comencé una nueva publicación. El título acabo de presenciar un director ejecutivo encubierto destruye la cultura tóxica de su propia aerolínea y es el mejor momento del año. Escribió como un hombre poseído por la adrenalina. Con cada frase, resumió todo desde el principio, dejando. No hubo nada desde el momento en que Elías fue expulsado de la cala privada hasta la amenaza de Linda de llamar a seguridad. La infame frase de Marilyn. Por fin, alguien saca la basura. Entonces llegó el clímax. Este es Elias Warren. Él es el presidente de Orion Capital. Es dueño de la aerolínea. Alex subió el video de arriba. Así, cualquiera que abriera el artículo vería inmediatamente el momento que sacudió a todo el salón. Al publicarlo, Alex sintió que el corazón le latía con fuerza.
El avión acababa de alcanzar los 10.000 pies. Activó el Wi-Fi de alta velocidad, el cargo de 40 pesos, apuñalándole el alma, pero sabía que era. Vale la pena. La publicación se publicó a las 5:17 de la tarde y tardó solo 43 minutos. Segundos para explotar. Su teléfono vibró sin pausa. Ping, 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 ping. El número de visualizaciones se disparó como una métrica pirateada. 18.000, 32.000, 87.000, 200.000 en menos de 10 minutos. Los comentarios me inundaron. Ni hablar. Esto es real. Dios mío. Esta aerolínea va a cambiar la industria. ¿Quién es? ¿Este CEO? Quiero seguirlo. Alex cambió a Twitter. Almohadilla Aurora Karma fue. Se disparó. Luego Elias Warren. Luego Platinum Toxic. Noticias aún más locas e importantes. Los medios comenzaron a republicar su video. Estados Unidos Today lo citó. Reuters publicó un breve informe. La CNBC lo llamó el momento que transformará la aviación. El Washington Post escribió, el CEO se enfrenta a la discriminación en el acto, una lección para cada corporación. Alex se quedó boquiabierto. Santo cielo. El no. Terminar antes de que pasara una azafata, sonriendo porque supuso que era. Reaccionando a un partido. Mientras tanto, de vuelta en tierra, Aurora Airlines estaba experimentando su mayor conmoción en años. El departamento de marketing, a punto de salir, vio menciones de la aurora boreal se dispara más de 1.200 veces en una sola hora. La gente de todas partes comenzó a buscar información sobre Elias Warren, el hombre que utilizó la humildad para desmantelar una estructura tóxica. En el piso 47 de la sede de Aurora, el gráfico de acciones fuera de horario se disparó un 7,8%, luego 9,3%, luego 11,5%. La junta directiva miraba la pantalla como si estuviera presenciando un milagro. «Dios mío», exclamó un miembro. Susurró. «Compramos un CEO, no una aerolínea». Al mismo tiempo, en la terminal, pasajeros de varios vuelos compartían el video. Quedaron boquiabiertos. Reluciente de satisfacción. Un conserje de la puerta 12 vio el video y estalló en lágrimas, no de tristeza, sino porque finalmente alguien había defendido a la gente. Como él. Dentro de la Aurora Elite Lounge, aún con las réplicas. Los que presenciaron el incidente intercambiaron miradas llenas de emoción. No pudieron nombrarlo con exactitud. Connor, el joven ingeniero, susurró, esto es. Será la lección de ética de toda la industria. A unos metros de distancia, un nuevo empleado. Una mujer de nombre superior, Chloe, que había temblado antes cuando la llamaron para ayudar, y había visto a Greg y Linda maltratar a los clientes. Con sus propios ojos, también vio el video. Susurró en silencio, gracias a Dios. No me uní. No tenía idea de que su futuro estaba a punto de cambiar, pero algo en su interior le decía. Ella sabía que algo grande se avecinaba. El avión se sacudió ligeramente cuando un auxiliar de vuelo bajó el carrito de servicio. El pasillo, pero Alex apenas se dio cuenta. Su bandeja de entrada se estaba llenando de solicitudes de puntos de venta internacionales. ¿Puedes enviar el archivo original? ¿Puedes verificarla? ¿Tiempo de grabación? ¿Podrías compartir tu perspectiva como testigo directo? Alex se rió a carcajadas, lo que provocó que el pasajero a su lado lo mirara. 2. Estaba intentando hacer un viaje de negocios, murmuró. Luego, un correo electrónico. Una notificación de Orion Capital Communications apareció en su pantalla. Asunto. Gracias. Alex lo abrió. Dentro había una sola línea. Nos ayudaste a decir lo que no podríamos decirlo nosotros mismos. Gracias por su honestidad. Sin firma, sin logo. Pero Alex sabía exactamente quién lo envió. Se recostó en su asiento y exhaló. Fuera de la ventana, las nubes doradas se extendían infinitamente bajo la puesta de sol cada vez más profunda como un mar silencioso. Y mientras, cuando la luz del sol le rozó el rostro, Alex supo una cosa con absoluta claridad. Esta historia había superado las expectativas de una sala de espera, un aeropuerto e incluso una aerolínea. Se había convertido en un símbolo, una declaración dirigida directamente a la discriminación. Nadie está por encima de la justicia.
Nadie escapa a las consecuencias. Y en ese momento, el cielo ya no era solo un lugar por donde pasaban las llanuras. Se convirtió en el lugar donde la justicia se elevó lo suficiente para que millones la vieran. La puerta de la pequeña sala de reuniones detrás de la Aurora Elite Lounge, cerrada detrás de Elias Warren con un sonido pesado como un periodo final que cae al final de un capítulo oscuro en él. Historia de la aerolínea. En ese instante, las paredes de cristal reflejaron los rostros de tres personas atrapadas entre la responsabilidad y las consecuencias. David Cole estaba allí pálido, con la corbata torcida hacia un lado y el cabello despeinado, como si hubiera salido corriendo de Manhattan descalzo. María Torres se mantuvo alerta y compuesta, sosteniendo su tableta contra su pecho como una espada desenvainada en el preciso momento en que fue necesario. Y Elías, aunque su postura denotaba fatiga, llevaba los ojos que no lo hicieron. Eran agudos, fríos, llenos de la determinación de un hombre que acababa de presenciar la raíz de la podredumbre. Ahora no tenía más remedio que cortar. Te di 6 meses. Elías comenzó con su voz baja y firme, no fuerte, pero lo suficiente para hacer. La habitación se siente más pequeña a su alrededor. 6 meses para arreglar la cultura que tiene. He estado estrangulando silenciosamente a Aurora hasta la muerte. Y lo que vi hoy demuestra que han fracasado por completo. David inhaló con fuerza, luchando por no derrumbarse en la silla más cercana. Elías, no. Elías lo interrumpió con una sola palabra. Una lo suficientemente contundente como para desbaratar todas las excusas preparadas que David había traído consigo del auto. No quiero oír otra justificación. Hoy vi cómo despidieron a un empleado de un asiento de primera clase por el color de su piel. Vi a un cliente VIP usar su privilegio de humillar a la gente. Vi a un supervisor amenazar a la seguridad del aeropuerto con expulsar a un pasajero con un billete válido. Y usted, el jefe de la compañía Cultura, me dijo que todo estaba mejorando. David inclinó la cabeza. Su hombros temblorosos. Sé que no puedo defenderlo, pero Elías, por favor, dame otra oportunidad. Lo haré todo de nuevo. Elías sacudió la cabeza. El movimiento cansado, pero marcado por una profunda decepción. ¿Sabes cuál es tu problema, David? No es falta de competencia. Es falta de coraje. Podas lo podrido. Ramas, pero deja intactas las raíces enfermas. Usas entrenamiento para parchar agujeros cuando lo que necesito es una reconstrucción completa. María abrió su tableta, su voz clara como una campana, cada frase cayendo como un martillazo sobre azulejo pulido. El plan que nos pediste está completo. Elías. Capacitación obligatoria de 8 horas para los 80.000 empleados. Terminación del programa de privilegios de asientos prioritarios, revisión de todas las quejas de los últimos 5 años, y la implementación del sistema de escudos que permite a los empleados negarse. Servicio a pasajeros abusivos. Elías asintió. Esto es solo el principio. David levantó la vista, con los ojos enrojecidos. El comienzo de Aurora no necesita reparación. Elías dijo. Cada palabra es afilada como una cuchilla. Necesita renacer. Si debo sacrificar gente, lo haré. Si tengo que sacrificar a 1000, lo haré. Porque preferiría tener una aerolínea de 5.000 personas decentes que una con 80.000 que se mantienen. Privilegio y discriminación. David tragó saliva con dificultad. Sus labios temblaban. Vas a reemplazar todo el sistema. Voy a reemplazar cualquier cosa. Eso impide que Aurora se convierta en una aerolínea. Los pasajeros pueden confiar. El aire se densificó, como polvo después de una explosión, y David se dio cuenta de que ya no estaba frente a su director ejecutivo. Estaba de pie frente a su juicio. Pero Elías no terminó con ira. Se hundió en una silla, se frotó las sienes y habló en voz baja, cargado de amarga verdad. David, no compré esta aerolínea por diversión. La compré porque sabía que podía ser mejor. Creí en ti. Creí en tu equipo. Pero hoy, cuando vi Greg, Linda y Marilyn, me di cuenta de que lo que ustedes llaman progreso no es más que una fina capa de pintura sobre una casa derrumbada. David permaneció en silencio, con lágrimas en los ojos. Dame una oportunidad más, susurró. La súplica de un hombre que se ahoga. Elías miró
Lo miró durante mucho tiempo. Uno, dijo, y empieza ahora, no mañana. No, la semana que viene. Ahora. David asintió vigorosamente como un hombre que se está ahogando y se agarra a un salvavidas. Sí, Elías, lo haré. Lo juro. María intervino. Sus palabras fueron cortantes pero justas. Y si fallas, ya sabes. Consecuencia. David la miró, luego a Elías, comprendiendo que la misericordia de hoy no era perdón, pero una última cuerda lanzada antes de la caída. Cuando terminó la reunión, Elías se puso la chaqueta y caminó hacia la puerta. Pero antes, al marcharse, se dio la vuelta y pronunció una frase que congeló la habitación en un silencio absoluto. Si la próxima vez tengo que ir de incógnito a inspeccionar la cultura de mi propia empresa, ese será tu último día en Aurora. Y con eso, Elías salió, dejando atrás a dos personas, una lista para pelear. Su camino de regreso hacia la redención, y uno preparado para blandir la espada que lo haría. Eliminar todas las infecciones para salvar la aerolínea que casi habían perdido. El cielo de Chicago saludó a Elías con la pálida luz dorada del amanecer, como si intentara para calmar la tormenta que acababa de atravesar. Pero en el momento en que su teléfono recuperó la señal después de aterrizar, comenzó, vibrando sin parar como si alguien le gritara en la cara que la verdadera batalla había terminado. Apenas comienza. Docenas de alertas de prensa, cientos de correos electrónicos de la Junta y una avalancha de mensajes de amigos, socios e inversores, todos colapsados en su pantalla de inmediato. Pero Elías no abrió ni uno solo. Se quedó mirando la pantalla por unos segundos, luego volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Estaba agotado, tan agotado que sentía como si todo su cuerpo hubiera sido fundido en plomo. Pero debajo de ese agotamiento había una creciente y brillante certeza, el tipo de certeza que había esperado un año entero para sentir. Aurora Airlines finalmente estaba empezando a vuela en la dirección correcta. El sedán negro esperando afuera del aeropuerto. Lo llevó a través de los suburbios familiares de Chicago, pasando por hileras de árboles de finales de otoño, despojándose de sus últimas hojas doradas como suaves saludos, dando la bienvenida a un hijo de casa de la ciudad después de una larga batalla. Cuando el coche se detuvo frente a la modesta, en la casa de madera de 2 pisos donde vivía su familia, ella se detuvo en la puerta por unos momentos, segundos, queriendo respirar el silencio que no había tenido ni un solo momento para tocar. Durante el caos del día anterior, la puerta se abrió y allí estaba ella. Su esposa, Lauren, abrió mucho los ojos por la sorpresa ante su llegada inesperada antes de suavizarse en la cálida sonrisa que le dedicó. Siempre lo había considerado el refugio más seguro de su vida. Oh, Dios mío, Elías. Lauren dio un paso adelante y lo envolvió con sus brazos, sosteniéndolo como si hubiera regresado de una guerra. Llegas temprano a casa. Elías no respondió de inmediato. La abrazó con más fuerza, dejándola. La calidez de su abrazo y la familiaridad de los latidos de su corazón silencianla. El ruido aún se aferraba a su mente. «¿Pasó algo, verdad?», preguntó. Su voz, suave pero aguda, como solo una mujer que había vivido a su lado podía oírla. El tiempo suficiente para sentir las tormentas detrás de su silencio podría ser. Elías dio un pequeño. Asintió. «Un día largo», dijo, pero finalmente hizo lo correcto. Lauren dio un paso atrás, lo miró a los ojos por un momento y luego colocó su mano sobre su mejilla. «Estoy orgulloso de ti». 4 simples palabras, pero suficientes para disolver todo lo invisible. Pieza de armadura que Elías había usado durante el caos. Cuando entraron, sus 2 hijos corrieron hacia él, y su risa brillante arrasó con el último. Ecos del enfrentamiento en Nueva York. Elías levantó a su hija menor. La besó en la frente. Por primera vez ese día, se sintió verdaderamente. Sonrisa. No la sonrisa tranquila y controlada que usaba frente a hombres que habían actuado mal. No la sonrisa estratégica que tenía para los medios de comunicación, sino la sonrisa de un hombre que había vuelto a casa, a lo que más importaba. Esa noche, después de cenar y después de que los niños se hubieran ido a sus habitaciones, Elías abrió su computadora portátil en su pequeña oficina. Las paredes cubiertas de bocetos de trayectorias de vuelo y modelos de aviones antiguos. Había un correo electrónico esperándolo, enviado por David Cole a las 10:14 de la noche anterior.
Borrador del plan de reconstrucción de Aurora. Elías abrió el archivo. Esperaba ver algunas diapositivas apresuradas, pero lo que apareció le hizo levantar las cejas. Plan de 30 páginas que detallaba con precisión el procedimiento que requerían los cambios de personal. Fue escrito por un David. No es el hombre que se doblegó bajo presión, no es el hombre que jugó a lo seguro, pero un líder que entendió que estaba al borde de su carrera, y que si se derrumbaba o se transformaba dependía enteramente de la pasos que eligió a continuación. Elías leyó cada sección, cada plan de acción, cada línea de tiempo, y por primera vez sintió esperanza genuina. No esperanza para David, sino esperanza para Aurora. Al terminar, escribió una breve respuesta. Un buen comienzo. Ver. El lunes. Cerró la computadora portátil, se reclinó en su silla y miró por la ventana. Ventana al patio iluminado por la luna. Había sido un día largo, un día turbulento, pero era también un día en el que la justicia no solo llegó, sino que se llevó a cabo con claridad, firmemente y sin concesiones. Elías cerró los ojos, dejando una última. Una respiración profunda marcó el fin del torbellino y se dijo a sí mismo, a partir de mañana, Aurora no volverá a ser así. Ya no sería una aerolínea construida sobre privilegios podridos. Sería la aerolínea de decencia, de personas tratadas con respeto, de empleados que se atrevieron a defender sus derechos. Lo que era correcto incluso en su primer día, como Chloe. Porque al final, la justicia no es. Siempre hay una fuerte explosión. A veces es la acción silenciosa de alguien lo suficientemente poderoso como para cambiar todo. Y hoy, Elías Warren había hecho exactamente eso. No a través de la autoridad de un CEO, sino a través del carácter de un hombre que creía que todos merecían volar bajo el mismo cielo. Desde la perspectiva de un experto en cultura corporativa y dinámica de poder, la historia de Aurora Airlines no es un simple incidente dentro de una sala VIP de aeropuerto. Es un testimonio de una verdad inmutable. El poder solo tiene valor real cuando se utiliza para proteger a las personas, no para proteger la arrogancia. Una organización no colapsar por presión externa. Se derrumba cuando los que están en el poder olvidan los límites morales más básicos. Elías Warren hizo lo que muchos líderes evitar. Él confrontó la injusticia en el lugar y cortó las raíces podridas, en lugar de adornar la superficie. Esa es la esencia del verdadero liderazgo. Y también es un recordatorio de que la justicia a menudo llega de manera silenciosa, fría, pero absolutamente forma precisa. Si crees que el respeto siempre debe estar por encima del privilegio, entonces, me gusta ayudar a difundir esto. Envía un mensaje y suscríbete para no perderte la próxima historia que descubre la verdad. Y antes de dejar el video, deja un breve comentario con la frase "La justicia gana" para que podamos construir una comunidad que valora la ética y la decencia humana.